Bueno, vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos a nuestros internacionales Ases de Guayucachi. Mulisa, patrimonio huanca de un gran compositor. Rubén Mosquera González. Él ahora junto a Javier Unciguayla en el cielo. Patrimonio huanca, Mulisa. Orquesta fundada el 3 de diciembre de 1967. Años difundiendo el folclore centroperuano con orgullo. Ases de Guayucachi. No hay más. Y los clarinetes, Hermenegildo Aguirre y César López. En el violín, Pedro Palacios Mano. En el arpa, Magno Flores. En los saxos altos, Ofer Esteban Taipe. Saludo característico. Ángel Rojas Oncebay. Gaudencio Carguancho y Lara. Ignacio. Marino Román Balbín, José Mosquera, Omalaya, Edwin Jorge, Sergio Román y Edson Blancas. Y los tenores, Marino, Por favor, a ver a los Javier, con Freddy, por favor. Gavilán, Raulito Morales, Mario de la Cruz, Ever Toscano. Ases de Guayucachi. Para nuestras redes sociales que en estos momentos están llegando a todo el mundo. Gracias por la confianza depositada y desde ya como representante de la Orquesta Internacional Ases de Guayucachi te digo gracias por la condecoración que van a hacer a Javier Unciguay Bello. Tus palabras, papá. Claro que sí, en memoria de nuestro extinto fundador y director de los internacionales Ases de Guayucachi, hoy la Municipalidad Provincial de Huancayo, nuestro alcalde de Huancayo, Carlos Quispe de Esma, va a darle un homenaje póstumo a don Javier Unciguay Bello, como se merece, como debe ser, porque es un huancaíno que ha dado mucho por el folclore huancaíno, por el folclore peruano. Y vamos a hoy develar el busto, vamos a develar la estatua de don Javier Unciguay Bello aquí en el Parque de la Identidad Huanca, el Parque del folclore huanca, de nuestra identidad precisamente, la casa de todos quienes han cultivado en su momento el folclore huanca. Y ahora estamos con los internacionales Ases de Guayucachi precisamente en el marco previo de lo que va a ser este acontecimiento especial. Muchas gracias, Guidito, Muy bien. y que el Divino te conceda muy buena salud, éxitos en tu Muchísimas trabajo gracias.
y desde ya, gracias de todo corazón. Siempre con nuestros haces de Guayucay. Gracias, papá. Todo el mundo público que quedó asistente el día de hoy, gracias de todo corazón. Gracias. Gracias. Qué linda, Marina. Gracias. Haces de Guayucay. Momentos previos a la revelación del busto al señor Pada. Bienvenido al incontrastable ciudad de Huancayo. Este es el parque de la identidad, donde siempre perennizará mi amado amigo Chihuahua, a quien lo quiero como un padre. Palabras, papá. Gracias. Un orgullo para la familia, tanto para la orquesta. Hoy mi padre va a ser perennizado en un parque de identidad. Es una emoción bien grande. Desde el cielo mi papá nos bendice a todos, mucha salud. Por él, esta orquesta está hecho. Y ahora a seguir adelante, Luchito. Gracias, Emencito, y que este niño te conceda muy buena salud y, sobre todo, éxitos en tu trabajo y siempre vela por tu familia. Y desde el cielo, nuestro querido viejo seguirá pidiendo ante el Divino para que esta orquesta continúe en el lugar donde dejó la número 1 en el Perú, América y el mundo. Gracias, Emencito.